Buenos días. Juan José Campanella es el director de películas que todos hemos visto en España, pues como El hijo de la novia, como Luna de Avellaneda. También tiene una larga carrera como director de televisión en series que también conocemos, como House y Gomorra. Sí. Bueno, pues, realista, una tradición casi te diría de la literatura, sobre todo española, y del pensamiento español, que es muy hacia adentro, ¿no? Hacia entender eso que hablábamos, a entender España, sufrir España, me duele España, qué horror España, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con España? Y que es también una tradición de elementos, yo creo la gran corriente literaria española, que es la de contar las contradicciones del país, la pelea, digamos, entre el idealista y el realista, la pelea entre Sancho y el Quijote y terminando, digamos, en Pío Baroja y la reflexión sobre el revolucionario, el no revolucionario, el burgués, el no burgués. Lo que él decía, sacándolo de la necesidad de irse hacia afuera y qué sé yo, se aplica perfectamente también a la Argentina. Esto, me duele España, no sabía que lo decían acá, pero nosotros tenemos una frase famosa que es me duele el país también, que es absolutamente así. Creo que nuestras tres grandes influencias en cuanto a lo cultural son obviamente la española, la italiana y la judía. Y las tres comparten eso de estar quejándose permanentemente. Por suerte las tres lo combaten con el humor, con un humor muy corrosivo, un humor muy sarcástico, y bueno, eso es algo que nos une mucho también, ¿no? En Argentina, casi por necesidad, la gente tiene una especie de necesidad de expandirse, aparte de que en los últimos tiempos, claro, ha sido una nacionalidad que ha necesitado escapar en muchas ocasiones, ¿no? Y encontrar en París, o encontrar en Madrid, o encontrar en Estados Unidos, tal lugares donde desarrollarse, ¿no? Y eso seguramente ha sido una gran suerte para su creatividad. A veces las desgracias de un país son una bendición para sus creadores. Por eso soy de las pocas personas que veo la crisis, por ejemplo ahora en Europa, económica, y digo, bueno, qué maravilla, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ya tengo mi próxima película. En los 80, principalmente Almodóvar, obviamente, que llega desde muy temprano, pero hubo un cine, el cine de Garci, en la primera época de la democracia, Solos en la madrugada. Solos en la madrugada en Argentina fue un hito, esa película. Nosotros todavía estábamos con la dictadura, y ver esta película un poco nos representó nuestros deseos, representó lo que estábamos pensando en ese momento. Esa película se vivió como una película argentina. Bueno, de hecho a José Sacristán lo catapultó en Argentina. Es un actor que ha hecho muchísimas cosas en cine y en teatro allá. Así que más que nada del cine te digo la parte de finales de la Saura, toda esa parte. Empezamos a recibir muy poco cine español, muy poco cine italiano, que para nosotros era una cinematografía tan fuerte como la de Hollywood, e incluso hasta poco cine independiente americano. España y Argentina empiezan a separarse también en la cuestión cultural, en lo que hace a la economía. El tema de la lengua es un problema, no es una ventaja, sino que es un problema. Seguro que acá películas como Pizza Birra Faso, por ejemplo, se les debe haber hecho muy duro. Incluso El hijo de la novia, donde los que hablan más o menos
como porteños, digamos, que es un poco que se habla rápido, pero que no se sacan letras ni hay unos acentos complicados. Igual a la gente le costaba mucho, le costaba 15 o 20 minutos adaptarse a esa música. Por suerte ustedes hablan bastante más claro y vocalizando. Si no es andaluz el personaje se entiende bastante. Una de las cosas más interesantes sería que hubiera cadenas de distribución castellano parlantes o habladas en español y que pudieran moverse por toda Latinoamérica, por España, que pudieran encontrarse, que las películas corrieran de una manera normal en todo ese mercado, pero no es así y de hecho es sorprendente porque ya te digo, es dificilísimo estrenar una película argentina en Chile, una película mexicana en Ecuador, y por supuesto los españoles igual, ¿no? O sea, es decir, la gente, y no es porque no haya deseo de verla, porque siempre que se organizan semanas de cine, muestras, etcétera, la gente abarrota las salas y la gente es entrañable con el cine, pero estamos en manos de unos degenerados, ¿no? Mentales. Todo esto de las etiquetas del cine argentino, etcétera, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En Argentina, tanto como en España, se hace mucho cine. La verdad que se hace mucho cine. Para nosotros, desmedido, se hacen como 60, 70 películas por año y es desmedido con respecto al país y al público. Si bien de población andamos más o menos parecido, la frecuencia de la gente en el cine acá creo que son como 3 entradas por año por espectador, y en Argentina es 1. Entonces se imagina que 70 películas, bueno, 5 películas la ven más de 100.000 personas y la gran mayoría 5.000 personas como máximo. Es verdad que a menudo tienes que explicar a la gente que el cine español, el cine argentino no existe. Es decir, eso es una etiqueta y como todas las etiquetas engloba la contradicción en sí misma. Es decir, a uno no le pueden gustar todas las películas, sino que lo que le puede gustar es la diversidad. Etiqueta que quizá es únicamente el cine americano o el cine francés, como decía Juan José, son los que han conseguido saltarla y ponerla a favor. Es decir, a favor quiero decir que cuando ves una película mala, no tiras abajo toda la etiqueta. Exactamente, sino que esa película es mala, claro. Y en las nuestras todavía es todo lo bueno del hijo de la novia se viene abajo, claro. Con la siguiente película argentina que ves, bueno, estos argentinos son unos pesados. Sí. Y en España pasa lo mismo, o sea, hombre, por fin una película española que... Exactamente. Y entonces sucede que desde fuera, que esto es lo verdaderamente grave, la etiqueta es muy importante, porque aunque tú no la quieras, para la gente esa etiqueta es identificativa, ¿no? Es como una denominación de origen. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente quiere ver la película argentina. ¿Qué tiene en su cabeza? Si la película argentina no hace una especie de visión paródica de la crisis económica, no es suficientemente argentina. Si la película española no contiene 2 o 3 travestis, no es suficientemente española. Si no es goyesca, no es española. Si no es Tauro. O sea, es un poco... Y estás ahí siempre agotado, ¿no? Sí. Agotado de llevar a tu país a la espalda, ¿no? Y decir, no, pero es que mi país también es así. Hay gente normal que va a la universidad y que quiere ser profesor de autoescuela. O sea, que no... Tengan cuidado con una película que solo se vende como cine argentino. Mucho cuidado. Yo trabajo en algunas de esas series y sé que los autores que les gusta hacer historias humanas buscan trabajo en televisión, donde por otra parte son los jefes, al revés que en el cine, que el guionista es siempre el último orejón del tarro. Así que bueno, esas dos cosas, los cambios de hábitos y la dificultad del mismo idioma, son cosas que impactan. Yo conozco gente y tiene los mismos problemas que tenemos los que hacemos cine en otro lado. El cine americano nunca lo he percibido como un enemigo. Obviamente he experimentado los niveles de extorsión a los que llega sobre la industria del cine, ¿no? Sobre todo en España. Hollywood para ellos, en la venta al extranjero, representa la segunda industria más importante de los Estados Unidos después del armamento. Luego es una industria que protege muchísimo. La única llamada que recibe un presidente de gobierno español a lo largo de la historia de los Estados Unidos, interesándose por una ley, interesándose por un cambio legislativo, esto dicho por los propios personajes, son llamadas sobre el cine. Claro. Es decir, que Felipe González o Aznar o Zapatero no reciben una llamada de la Casa Blanca para hablarles del cultivo de la soja o de los transgénicos de maíz o los trajes o los zapatos, sino que reciben una llamada diciendo: me han dicho que hay una nueva ley,
donde parece ser que va a haber una tal, eso, si eso se hace, que sepan que las consecuencias económicas van a ser brutales, tal, esto tiene que hablar, no sé si, entonces los gobernantes se acojonan y tiran para atrás y no hacen absolutamente nada.